Distribuciones continuas de probabilidad en Excel. En este video te voy a explicar las distribuciones continuas de probabilidad, pero solamente tres: la normal, la exponencial y Weibull. No voy a detallar en la explicación de qué son, y su uso. Más que nada es cómo calcular los valores utilizando el Excel. Veamos aquí, una variable aleatoria X es continua si la imagen tiene una cardinalidad infinita no contable, es decir, si está compuesta por intervalos de la recta de los números reales. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la media o valor esperado, nos apoyamos en la integral para calcular el área bajo la curva. Recordemos que esta área bajo la curva, tanto de la distribución normal como de la de Weibull y exponencial, son probabilidades. Entonces, nosotros nos apoyamos, por ejemplo, en una integral para encontrar esa área bajo la curva, que es la probabilidad que buscamos. En este caso, la media suele considerarse un valor central de la distribución subyacente si se utiliza el valor esperado. Y la varianza, vamos a utilizar esta fórmula para encontrarla. A continuación vamos a ver dos ejemplos de cómo encontrar una media y su varianza. Veamos, sea X la variable aleatoria que representa la vida en horas de cierto dispositivo electrónico, la función de densidad de probabilidad es esta. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar el valor esperado, tendríamos que colocar los límites que va de X mayor a 100, por lo tanto, parte de 100 hasta infinito. Colocamos la función, la multiplicamos por la variable y integramos, reducimos términos, integramos, no voy a detallar esta parte, y como resultado obtendríamos 2000 horas. Significa que se espera que este dispositivo dure en promedio 2000 horas. Este tipo de distribuciones se utiliza para calcular la vida en horas de cierto dispositivo electrónico o la probabilidad de tiempo entre llegadas, eso con la exponencial, y Weibull también es muy utilizada para encontrar esa probabilidad de vida de algún dispositivo. Veamos ahora el segundo caso. Tenemos otra vez X, que es la variable aleatoria que representa la vida en horas de cierto dispositivo electrónico. Esta es la función donde X al cuadrado entre 3 para el intervalo cuando X es mayor a menos 1 pero menor a 2 y 0 en cualquier otro caso. Si queremos calcular el valor esperado de nuestra función g de x, que es igual a 4x más 3, lo que hacemos es multiplicar x por la función, x por la función, pero x en este caso va a ser representada por nuestra función g de x. Simplificamos, calculamos los valores y a la hora de integrar, sustituimos, dado que es una integral definida, sustituimos los valores y obtenemos un valor de 8. 8 horas es lo que se espera que dure este dispositivo, en promedio, este dispositivo electrónico. Si queremos saber o calcular la varianza, sustituimos también en la fórmula que les enseñé anteriormente y al resolver la integral obtenemos que su varianza es de 10.197 horas al cuadrado. Si queremos la desviación, sacamos raíz y nos quedaría aproximadamente, déjenme lo calculo aquí, de 10.197 de 3.19 horas. Esa sería nuestra desviación estándar.
Esto se utiliza para encontrar los promedios de una variable, el promedio, la varianza y la desviación estándar de una variable continua. Veamos ahora sí, distribución normal. ¿Cómo aplica la distribución normal? Tiene forma de campana y posee una sola cima en el centro de la distribución. Ya se las había mostrado anteriormente. Esta es la cima que posee. El área total bajo la curva es 1. Este es el área bajo la curva y todo esto es la probabilidad. La probabilidad parte de 0 aquí hasta llegar a 1. Es simétrica respecto a la media. En el centro se coloca el valor de la media y esta es simétrica. La distribución es asintótica. Significa que estas puntas o estas orillas pueden estirarse hasta el infinito sin tocar el eje X. Y la localización de una distribución normal se determina a través de la media y la dispersión a través de la desviación estándar. Cuando utilizamos la Z estandarizada, que va a tomar valores en el eje X para apoyarnos en ella y encontrar las probabilidades bajo la curva sin necesidad de utilizar las integrales, dado que ya se redujo a esta fórmula, donde el valor de la Z estandarizada lo vamos a encontrar restándole el valor de cualquier observación o medición a la media de la distribución entre la desviación estándar de la distribución. Si nosotros buscamos el valor de la Z estandarizada, el valor que toma la media sería de 0 y la desviación sería de 1. Entonces, por ejemplo, aquí, el tiempo de espera entre un autobús y otro de un sistema de transporte público es una variable aleatoria que tiene una distribución normal con una media de 9.2 minutos y una desviación estándar de 0.35 minutos. Por lo tanto, si nosotros, ¿qué me pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que la espera entre un autobús y otro sea menor de 9.75 minutos? Si te das cuenta, aquí estamos utilizando variables continuas. El tiempo es una variable continua. Por lo tanto, voy a utilizar o saco mis datos donde, si observas, nos están dando la variable aleatoria que es de 9.75 minutos. Esos son los valores que va a tomar. No es un entero, por lo tanto no es discreta, toma valores decimales continuos y me pide la probabilidad de que sean menores a este valor. El valor de la media en este caso corresponde a 9.2 minutos y la desviación estándar es de 0.35. Si nosotros queremos calcularla mediante la fórmula de Z estandarizada, tendríamos que sustituir estos valores para encontrar el valor de la Z estandarizada, que en este caso sería 1.57. Este valor tendríamos que buscarlo en la tabla de Z acumulada, donde la media tiene un valor de 0 y la desviación tiene un valor de 1, para poder encontrar esa probabilidad. Por lo tanto, si nosotros hablamos de nuestra distribución normal, lo que nosotros buscamos es el valor de la probabilidad. Entonces, 1.57, si aquí se encuentra nuestra media, que es de 0, el 1.57 aproximadamente, digamos, estaría en este límite. Entonces, nosotros queremos que nos dé la probabilidad acumulada. Les recuerdo que el área bajo la curva representa la probabilidad. Es como si partiera la probabilidad de 0 hasta la probabilidad que le corresponde al valor de esta Z. Eso lo podemos encontrar en una tabla. Existe otro video donde solamente hablo de pura distribución normal y te explico el valor del uso de la tabla.
En este caso te voy a explicar cómo calcularlo en Excel. Por lo tanto, mediante la fórmula de Excel, que es igual a la distribución normal estándar, vamos a colocar el valor de Z directo y de ahí vamos a obtener la probabilidad que es de 0.9418. Vamos a buscarlo de dos maneras diferentes en Excel para que veas que puedes meter los valores tal cual nos están dando aquí los datos y ponerle verdadero para que te dé el acumulado, o simple y sencillamente el valor de Z y también te da la misma probabilidad. Entonces vamos a aplicar Excel. Fíjate, si yo tengo Excel aquí, lo que voy a hacer es igual a la distribución normal normal, aquí está, la N y la estándar. Vamos a empezar primero por la estándar. Distribución normal estándar y N. Entonces, tomamos el valor de la Z estandarizada y solamente colocamos el 1.57. Le damos Enter. Perdón, me faltó poner si es acumulado. Acá. En este caso, sí es acumulado porque queremos menor a este valor. Entonces, va a sumar de 0 hasta donde está esa probabilidad. Por lo tanto, le ponemos que es la acumulada, es verdadero. Cerramos y ahí está el valor, 0.9418, aquí ya redondeado. Podemos calcularla metiendo la distribución normal. Aquí está, pero ahora N. Eso significa que nos pide que metamos el valor de la media, que es de 9.75 la media muestral. Tenemos el valor de la desviación estándar, que es 9.2, y nos pide la desviación estándar, perdón, la media 9.2, la desviación estándar de 0.35, y en este caso también le decimos que queremos el acumulado. Entonces tenemos que ponerle que es verdadero. Le damos cerrar, aceptar. Aquí está el acumulado. Es como no me lo está poniendo. ¿Qué le pongo? 2, 1. No, esperen, déjenme volverlo. Ya sé por qué. Es que aquí no le puse la comita. Le puse, por eso me está marcando error. Ahora sí, es 9.75, 9.2, 0.35 y, a ver, verdadero. Ahí está. Ahora sí. Vean. Lo único que pasa es que te varía muy poquito, pero teniendo los dos primeros decimales iguales, está correcto. Entonces, estas son las dos formas de encontrarla. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso, déjenme pasarle a este, ya no le pude cambiar, aquí está. ¿Cuál es la probabilidad de que la espera entre un autobús y otro sea mayor de 10 minutos? La problemática es la misma, solo que ahora nos pide que sea mayor de 10 minutos. Entonces mis datos siguen siendo ahora 10, pero ahora quiero la probabilidad de que esta variable tome valores mayores a 10. Mi media poblacional es de 9.2 y la desviación estándar poblacional es de 0.35. Si yo encuentro la Z estandarizada, pues obviamente sustituyo los valores y me da de 2.28. Esta fórmula nos ahorra mucho el paso de utilizar integrales y resolverlas para encontrar la probabilidad. Es más fácil hacerlo mediante con Excel o con algún software estadístico y mediante el uso de la tabla. Entonces, si te das cuenta es 2.28. Podemos hacer lo mismo que hicimos hace un momento utilizando Excel, solo que quiero comentarte algo. Cuando buscamos, por ejemplo, áreas bajo la curva mayores, lo que sucede es lo siguiente. Sigo con mi 0 porque estamos usando el valor de la Z estandarizada. Entonces yo posiciono esa Z a 2.28. Aproximadamente por acá,
pero como me dice mayores, entonces solo quiero esta área. Cuando quiero áreas a la derecha, tengo que restarle a 1. Acuérdate que todo esto es probabilidad y que vale 1. Entonces tengo que trabajar con el complemento. Si a 1 yo le resto este pedazo, obtengo el área que ando buscando. Entonces, fíjate, si yo pongo distribución, eso es lo que tiene Excel. Si yo pongo directamente distribución normal estándar 2.28, pues ya me da el valor. Pero si estás trabajando con tabla, sí es importante que este valor se le reste a 1 para encontrar esa probabilidad. Entonces, fíjate, aquí vamos a usar esto mismo para ver cómo encontrar este valor. Entonces, aquí no te tienes que preocupar mucho porque Excel te lo da, pero sí cuando estás buscándolo en la tabla. Entonces, fíjate, tenemos igual a distribución normal, aquí están. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Ahorita te voy a explicar todas. Esta ya te la expliqué, la distribución normal es esta. Nada más le ponemos 2.28. Ay, no, espera, algo me pedía. No, esta es la acumulada. Entonces tengo que poner el 10, 9.2, 0.35 y le damos verdadero y ya me dio directamente, sin necesidad de restárselo a 1 como lo tengo que hacer en la tabla. Ahora vamos a ver con la distribución, pero ahora vamos a ver la normal estándar. Normal estándar, aquí está. Y ponemos 2.28 y ahí está. Acuérdate, te varía por pocas décimas. Bueno, ni siquiera son las décimas. Las décimas sí te las da igual. Entonces, vamos con el siguiente caso. El mismo problema, pero ahora nos dice que cuál es la probabilidad de que la espera entre un autobús y otro esté entre 8.5 y 10.2 minutos. Ahora es un área bajo dos valores de X y obviamente hay que cambiarlos o encontrar las zetas estandarizadas. Entonces, fíjate que X va a tomar valores mayores a 8.5, pero menores de 10.2. La media y la desviación pues siguen siendo las mismas. Entonces, si sustituimos, encontramos Z1 y Z2 y ahora, si te fijas, si posicionamos, lo que estamos buscando es esta área, el área entre dos valores de Z. Entonces, si tú estás trabajando con tabla, pues obviamente hay que encontrar las dos probabilidades y restarlas. Así mismo lo vamos a hacer en Excel. Siempre la probabilidad de la Z mayor, por decirlo así, es la que le vamos a restar la probabilidad de la Z menor. Entonces, esto yo ya lo calculé y da de 0.9750 la probabilidad. Si lo calculo aquí, vamos a hacerlo, tendrías que hacer lo siguiente. Igual a la distribución normal, buscamos la estándar y le pedimos que sea 2.85, le ponemos que es verdadero. Bueno, aquí nos debe dar directo. Le ponemos distribución otra vez normal, estándar y le ponemos que es menos 2. Le damos enter y ya nos da directa. Aquí puedes usar el estándar N o solo el estándar. Cualquiera de las dos te va a dar. Ya te lo expliqué anteriormente. Mira, si te fijas, pusimos el valor más grande de la Z y a ese le restamos el valor más pequeño. ¿Ok? Vamos con el siguiente caso.
ahora te dice que el tiempo de espera entre un autobús y otro de un sistema de transporte público es una variable aleatoria que tiene una distribución normal con una media de 9.25 minutos y una desviación estándar de 0.70 minutos. Pero fíjate, ahora dice, si la probabilidad de que la espera entre un autobús y otro es de más de 2.5, aquí viene lo interesante. Ahora nos están dando la probabilidad y nosotros tenemos que encontrar el valor de z a partir de esa probabilidad. Entonces vamos a la inversa. Por lo tanto, nos dice cuántos minutos aproximadamente deben esperarse. Es la media, acuérdate, palabra clave, esperar es la media o la esperanza matemática o el valor medio. Entonces, necesito encontrar, en este caso, el valor de x. Por lo tanto, si yo tengo 9.25 minutos como el valor de la media poblacional y de la desviación estándar es de 0.70 minutos, ahora me están diciendo que la probabilidad de que x sea igual al valor de z o el que andamos buscando es de 0.25, entonces vamos a buscar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos nuestra fórmula, buscamos a x, tenemos que despejar x y una vez que ya despejamos x, tenemos que encontrar esa probabilidad. Nos está diciendo que es de 2.25 y es más de 2.25%. Entonces 2.5, si lo dividimos entre 100, pues nos da de 0.025. Esa es la probabilidad que nos están dando. Pero recuerda, como nosotros, si lo buscas en tabla, tendrías que restarle a 1 esta probabilidad para que te dé la de 0.9750, que es la acumulada. Entonces, con ese valor te vas a Excel y buscas la distribución normal estándar inversa para que nos dé el valor de z que le corresponde a esta probabilidad. Calculado, pues nos debe quedar de 1.96. Ahorita te lo explico en Excel. 1.96 sería el valor. Entonces, como ya lo conozco, ahora sí ya puedo encontrar el valor de x. Sustituyo el valor de z, sustituyo el valor de la desviación estándar y le sumo la media poblacional. Y entonces ya me da un valor de x de 10.62 minutos. Esos son los minutos aproximadamente que deben esperarse. Entonces te lo voy a explicar ahora en Excel. Una vez que ya encontraste esta probabilidad, fíjate, vamos a hacer distribución punto normal, aquí está, pero buscamos la inversa. Entonces aquí le ponemos 0.9750, cerramos y aquí está el valor, 1.959964. Te voy a demostrar que este valor de z corresponde a esa probabilidad. Fíjate, si nosotros hacemos distribución, otra vez, punto normal, encontramos el valor y le ponemos 1.96 ya redondeado. Entonces, cuando le damos Enter, ay, me faltó. Tengo que ponerle SN, entonces tengo que ponerle si es acumulado o no. Entonces, aquí le voy a poner el acumulado. No, pero me pide la media. Bueno, le ponemos la media, que es de 0.10, que es la que acabamos de encontrar, 10.62, 9.25, ese sería, no, perdón, me falta la media, la desviación de 0.7 y le ponemos que es el
Vamos a ponerle que es la bruta. No, entonces sí es la acumulada. Vamos a ponerle que es la acumulada verdadero. Punto 9748. Esta es la que le corresponde a la acumulada, ¿recuerda? Pero como nosotros queremos más de, entonces igual a 1 le restamos esta probabilidad y ya nos queda el 0.025. ¿Ok? Entonces ahí te lo compruebo. Entonces cuando te dan la probabilidad, el primer paso es encontrar el valor de z. Solamente que si el valor te lo dan más, significa que es un valor a la derecha. Hay que restárselo a 1 para encontrar la probabilidad acumulada y trabajar con la acumulada para encontrar ese valor de z y posteriormente encontrar el valor de x. Aquí este paso pues no es necesario que lo hagas, yo nada más te lo demostré. Pero si te diera aquí o te pidiera, por ejemplo, mejor dicho, si te diera la probabilidad menor, ahí sí ya no tienes que restarle a 1. ¿Por qué? Porque te está dando la acumulada, como lo hicimos hace rato. En este caso sí, porque requieres de la acumulada para encontrar el valor de z. ¿Ok? Entonces continuamos. Con esto terminamos distribución normal en Excel. Ahora te voy a explicar la distribución de probabilidad exponencial. ¿Qué diferencia tiene? Pues esta describe los tiempos entre eventos que ocurren en secuencia. Es muy similar a la de Poisson, de la distribución de probabilidad discretas, solo que en la de Poisson te dice o te checa el número de llegadas en cierto tiempo, por ejemplo, y esta te da el intervalo de tiempo entre llegadas. Esa es una diferencia. Tenemos también que siempre es positiva, dado que el tiempo nunca es negativo, ¿estamos de acuerdo? El tiempo es un sesgo positivo. Ya lo veíamos al comienzo cuando te enseñé las formas acampanada y las formas de Weibull y de exponencial. Esta tiene un sesgo positivo. Tiene una estrecha relación con la distribución de Poisson, que es lo que te mencionaba. Y lambda representa el promedio del tiempo entre llegadas, solo que aquí lambda es 1 entre la media y E es la constante matemática que es igual a 2.71828. Esta constante también la utilizamos en Poisson, ¿recuerdas? En la distribución discreta de Poisson. Esta fórmula es la que utilizamos cuando tenemos un valor o requerimos de un valor exacto. Y esta es cuando queremos que la variable tome valores menores. Y aquí cuando queremos que x tome valores mayores. Entonces, estas son las fórmulas que usarías si lo vas a calcular manualmente. Ahorita te lo explico, pero pues Excel ya te lo calcula. Veamos la aplicación. Las órdenes para pedidos de productos en ventas online de cierta empresa, de acuerdo con una distribución de probabilidad exponencial, tiene una media de 30 segundos. Encuentra la probabilidad de que la siguiente orden llegue en menos de 3 segundos. Entonces, usando la fórmula de que x tome valores menores, en este caso a 3 segundos, lo colocamos aquí y nos quedaría de esta manera. Menores a 3 es igual a 1 menos e a la menos lambda por x. Recordemos que lambda es 1 entre mu, por lo tanto x entre la media nos quedaría así. Y eso es igual a 1 menos 0.9048 y esto ya nos da como resultado el 0.0952. Esta es la probabilidad. Algo importante, si tú la calculas en Excel, cuando tú metes el valor de x, de lambda, y le pones, por ejemplo, en este caso falso, porque no quiero que, o acumulado, porque sí quiero que maneje el acumulado,
ya te lo da en automático. No tienes que calcular paso a paso. Entonces lo vamos a ver en Excel. Aquí, por ejemplo, si yo le pongo igual a distribución, aquí sí está la distribución exponencial. Weibull, ay, ¿dónde estaba? Acá. Exponencial, bueno, esta es la n. Aquí me pide x3, lambda, le puedo poner que es, fíjate, aquí le puse 3 entre 30 porque me dice que lambda por x, 3 entre 30, pero en Excel me pide el valor de lambda, no de esta multiplicación, por lo tanto solamente voy a colocar, lambda sería 1 entre el valor de la media, y la media, aquí te lo está diciendo, 30 segundos, coma, y le pones aquí dice, bueno, vamos a poner verdadero, puse falso, pero no sé por qué, a ver, verdadero, y ahí está. Verdadero porque es acumulada. Recuerda que esta distribución también su probabilidad dentro de la curva es 0, entonces se va acumulando las probabilidades hasta los 3 segundos. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otro caso. Dice, encuentra la probabilidad de que la siguiente orden llegue en más de 5 segundos. En más de 5 segundos, si te das cuenta, tendríamos que utilizar esta fórmula. O sea, lo que encontramos en esta fórmula y a 1 se lo vamos a restar. Por lo tanto, si yo sustituyo los valores, al final mi fórmula me quedaría solamente e a la menos e lambda por x. Por lo tanto, si yo lo voy a calcular manualmente, entonces me quedaría e elevada a la menos 5 entre 30 y me da de 0.8465 la probabilidad. Si yo lo quiero calcular en Excel, ahí sí tendría yo que restárselo a 1. Entonces, acuérdate que esto ya me lo da directo. Aquí no se lo resto a 1, pero en este caso sí, porque es esto y a 1 le resto lo que yo encuentro usando esta fórmula menor. Entonces, fíjate, te lo voy a comprobar. Si yo le pongo nada más distribución exponencial y le pongo 5, que ahora son los 5 segundos, menos el valor de lambda, que es 1 entre 30, y le pongo que es verdadero, me va a dar el valor acumulado de la probabilidad de 0 hasta los 5 segundos. Pero si yo le digo que quiero que sean más de esos 5 segundos, entonces utilizo el complemento. A 1 le resto este valor y ya me queda. Vean, es lo mismo. ¿Ok? Ahora vamos a ver el siguiente caso. Las órdenes para pedidos seguimos con el mismo problema, pero ahora me pide determina la probabilidad de que pasen más de 6 minutos, pero menos de 10 para que llegue la siguiente orden. Entonces, ahora me está pidiendo que calcule que x sea mayor a 6, pero menor de 10. Por lo tanto, si yo sustituyo las fórmulas de mayor y menor, me quedarían de esta manera. Y manualmente yo tendría que calcular e elevada a la menos 6 entre 30 menos la diferencia de 1 menos e elevada a la menos 10 entre 30. Si yo las calculo de esta manera, pues me da una probabilidad de 0.5352. Pero en Excel yo tendría que hacer lo mismo que hice anteriormente, a 1 restarle esa probabilidad y luego restarle la siguiente. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces fíjate, yo tendría que hacer 1 menos la distribución exponencial de 6,1 entre 30, le digo que me dé la acumulada, y luego a eso le voy a restar
la distribución, lo voy a arrumar para que lo veas aquí, la distribución, otra vez, pero ahora es la de 10, 1 entre 30, y le voy a decir que me dé igual la acumulada, que es verdadero. Entonces, siguiendo todos esos pasos, ahora le doy Enter y mira, ya me la calcula. Punto 53, 52. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí? Que me dice determinar la probabilidad de que en 6 minutos llegue la siguiente orden. Ahora me dice que sea exacto. Vamos a regresar aquí para que lo puedas apreciar. Para que sea exacto, entonces uso la primera fórmula que te mostré. Lo sustituyo directamente y ya me da la probabilidad de 0.0273. Pero fíjate, en Excel tengo que calcularlo de esta manera, poniendo falso. ¿Recuerdas? Cuando le pongo falso me da la probabilidad bruta, que es la exacta de ese valor. Entonces le pongo igual, distribución, aquí está exponencial, le pongo 6, lambda, que es 1 entre 30, y le digo que quiero la exacta. Le doy y ya está. ¿Ok? Con esto terminamos la distribución de probabilidad exponencial. Ahora vamos a ver otra, que es la de Weibull, que también es muy utilizada en el área de mantenimientos en las empresas. A ver, dice, la tecnología actual permite que los ingenieros diseñen muchos sistemas complicados cuya operación y seguridad dependen de la confiabilidad de los diversos componentes. La variable aleatoria X tiene una distribución de Weibull con parámetros alfa y beta si su función de densidad es dada por, esta es nuestra fórmula que vamos a utilizar, esta función por partes, donde tenemos parámetro de escala y de forma y tenemos la variable aleatoria siempre y cuando X sea mayor a 0 y es 0 en cualquier otro caso. Ahora, beta debe ser mayor a 0, X también, y fíjate, aquí podemos observar, si beta es igual a 1, entonces significa que la distribución de Weibull se reduce a una exponencial. Esta es la exponencial que te comentaba. Si beta es mayor a 1, por ejemplo 2 y 3.5, las curvas adaptan ligeramente la forma campanada, ¿observas? Más esta de 3.5 que la de 2. Pero muestran algo de asimetría. Esta de beta igual a 2, si te fijas, presenta una asimetría positiva. Pero, sin embargo, entre más grande es, tiende a una normal. Y estas son las fórmulas que utilizaríamos para calcular esta distribución si lo vas a hacer de manera manual, digamos. Pero pues lo vamos a hacer con Excel. Solamente te lo voy a comprobar que sí da los mismos valores. Entonces vamos a ver las aplicaciones. Aplicación dice, el tiempo de vida X en horas de un artículo en un taller mecánico tiene una distribución de Weibull con un alfa igual a 0.01 y un beta igual a 0.2, parámetro de escala y parámetro de forma, y nos pide que encontremos la probabilidad de que falle antes de 8 horas de uso. Entonces, sustituyendo la fórmula que sea menor a 8 horas de uso, esto es igual a f de 8 y entonces nos quedaría como 1 menos c elevado a la menos x entre beta y esto elevado a lambda. Si tú calculas esto en tu calculadora, te va a quedar de 0.3628. Se lo restas a 1, te da la probabilidad de 0.6372. Si lo buscas en Excel o lo calculas en Excel, la distribución Weibull tendrías que colocar el valor de la variable que es 8, alfa que es 0.01, beta que es de 2 y en este caso pues también colocar el acumulado porque es menor a 8.
Sin embargo, si nos pide, por ejemplo, que cuál es la probabilidad de que falle después de 5 horas de uso, entonces ahora utilizaríamos la siguiente fórmula, que si te fijas es muy similar al exponencial, solamente es la e, pero elevada a la x entre beta y esto elevado a la alfa. Si tú lo calculas, te da el valor de 0. O la probabilidad de 0.3645. Pero acuérdate que esta, si usamos la acumulada, se la tenemos que restar a 1, porque está del lado derecho. Entonces, si lo buscamos en Excel, veamos, vamos a buscarlo en Excel. En Excel nos quedaría de la siguiente manera. Primero veamos el caso 1. Sería igual a la distribución Weibull, está por aquí. Le ponemos 8, que es el valor de x, alfa es de 0.01 y beta, que es de 2, y le colocamos verdadero. Ahí está. Mira, ya te lo calcula directamente. No tiene que hacer el 1. En este caso te lo da directo, cuando es menor a 8. Cuando es mayor es cuando le tienes que restar a 1, al igual que el de la distribución exponencial. En este caso, tú le pondrías 1 menos la distribución de Weibull. Weibull, aquí está. Y ahí le pondría 5,0.01,2, igual. Le pongo que quiero la acumulada porque se la voy a restar a 1, le doy Enter y ya te da el valor. ¿Ok? Entonces acuérdate, si son valores menores, no se los resto a 1, pongo directamente la fórmula en Excel. Pero si es mayor, el valor que busco es mayor, entonces sí le tengo que restar a 1 esa distribución de Weibull o de exponencial que estoy buscando. Ahora veamos el siguiente caso. El siguiente caso nos pide el tiempo de vida en horas igual del artículo del taller mecánico y, no, este es el caso que ya habíamos visto, esperen, no toqué, es este, ahora sí. Nos pide determinar la probabilidad de que falle en más de 7 horas de uso, pero en menos de 12 horas de uso. Entonces aquí lo que hacemos es, si lo aplicamos de manera manual, muy parecido al exponencial, colocamos las fórmulas de que x sea mayor a 7 pero menor a 12, sustituimos los valores, luego los restamos y ya nos da la probabilidad. En Excel lo que hacemos es lo siguiente, colocamos la distribución, encontramos la distribución de Weibull cuando x es menor a 12 y se la restamos a 1 menos la distribución cuando x es mayor a 12. Acuérdense, cuando es mayor se lo tengo que restar a 1, por eso lo hacemos. Entonces, vamos a hacerlo en Excel para que veas. Déjenme arrimar un poco más para que veas toda la operación. Es igual a la distribución punto de Weibull. Bueno, la buscamos acá. Ahí está. Y a este le vamos a poner 12,0.01,2, decimos que es verdadero. Cerramos, menos, acuérdate, este es el valor menor. No, x es mayor a 7 y menor a 12. Este es el menor, sí, este es el de 12. Y ahora sí, aplicamos el que es mayor. A 1 le restamos la distribución, otra vez de Weibull, y le ponemos que es 7, para que lo veas, 7,0.01, le ponemos que es 2, verdadero, para que nos dé la acumulada. Cerramos. Ahí algo hice mal, un paréntesis de más, ya me lo puso. Y aquí está el valor, ¿ven? Es el mismo. ¿Ok? Espero que sea de mucha utilidad esta explicación.